Soy Patricia Fernández Martín, doctora en Lengua Española y sus literaturas por la Universidad Complutense de Madrid, España, y profesora a tiempo completo en la Universidad Autónoma de Madrid. Antes de comenzar mi intervención, quisiera dar las gracias al Comité Científico del Segundo Simposio de Pensamiento Contemporáneo, Fenomenología y Filosofía de la Religión de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, por haber aceptado mi propuesta. No puedo dejar de mencionar también a mi propia institución por permitirme o por darme los medios técnicos para que yo pueda realizar la grabación como estoy realizando. La idea que quiero plantear es cuestionar el concepto de lenguaje religioso aplicado al fenómeno místico, en concreto de Santa Teresa de Jesús. He dividido para ello mi trabajo en dos grandes partes. En la primera intentaré presentar cuál es exactamente el problema semántico de una proposición como Dios es bueno, que extraigo de la filosofía de la religión, que podemos decir clásica, y luego proponer una visión pragmática de la misma proposición, que sería ya un enunciado, en Castillo Interior, que es por tanto una obra completa, una obra concreta, escrita por una persona concreta, en un lugar concreto y dirigida también a un público concreto. Esta, comunicación surge de una crítica que me gustaría hacer al hecho de que se considere irrelevante el lenguaje religioso. Solamente se puede considerar de esta forma desde una perspectiva semántica del propio lenguaje, que ontologiza el proceso comunicativo, que ontologiza en general el lenguaje. Entiendo por ontologizar el darle autonomía externa, es decir, considerar que existe de forma externa a los hablantes. Esto que parece algo trivial o que puede parecer que solo afecta a la filosofía del lenguaje, en realidad tiene también connotaciones epistemológicas que son, yo creo, ya menos triviales, porque al final acaba dando lugar a pensar que todo discurso escrito está descontextualizado, que todo conocimiento es neutro y es subjetivo y que solo la teoría genera verdadero conocimiento. Yo digo que son mitos epistemológicos que yo, digamos que intento destruir en otro trabajo, pero que en cualquiera de los casos ya Tanesini, en el 99, desde la perspectiva feminista de la epistemología, pues, cuestiona, ¿no? Por lo menos cuestiona. ¿Qué es o por qué, entiendo que la perspectiva pragmática tiene que ser, y es de hecho relevante para que se pueda entender exactamente qué es lo que ocurre en un texto como el de Santa Teresa de Jesús o como cualquier otro en el que se utilice el lenguaje religioso para expresar una experiencia mística? Por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque ya los orígenes del cristianismo se puede decir que es pragmático. El cristianismo es pragmático en el momento en que el verbo equivale a Dios, en el momento en que Dios es la palabra, como dice Juan 1.1, y en el momento en que se mide en hechos la fuerza elocutiva de la palabra, tanto de María como del mismo Dios como de Jesús. Es decir, el hágase en mí según tu palabra, o cuando Jesús cura solamente con la palabra, está convirtiendo su hablar en pura acción, lo que corresponde fundamentalmente con el acto de habla, no corresponde con una cuestión puramente semántica. Por cierto, quiero aclarar que la pragmática no es opuesta a la semántica, es complementaria y de hecho la incluye. Normalmente al revés no. Normalmente la visión semántica, que para entendernos es la lógica, normalmente lo que hace es lo contrario, ¿de acuerdo? La semántica sí que excluye, como he dicho antes, ontologiza el lenguaje, excluye el contexto de comunicación, pero no al y en segundo lugar, porque el concepto mismo de comunicación es pragmático, resulta muy complejo, como vamos a ver enseguida, resulta muy complejo entender la comunicación, resulta muy complejo entender la historia de cualquier tipo textual, de cualquier, ya sea en una perspectiva puramente historiográfica, filosófica, literaria. La historia de cualquier texto al final es una historia comunicativa. No tiene sentido que la entendamos, desde esta perspectiva semántica, si lo que pretendemos es comprender qué querían decirnos esos autores, cómo querían expresar sus pensamientos a lo largo de los siglos, ¿de acuerdo? Entonces es fundamental entender que al final la historia de la filosofía es la historia también de un acto comunicativo. Por tanto, entenderlo así, esto destruye estos tres mitos epistemológicos simplemente porque se entiende entonces que toda epistemología está anclada a un espacio-tiempo determinado, que todo conocimiento pasa a estar realizado por hombres
en un en nunc, es decir, en un aquí y ahora, que lógicamente les hacen ser sujetos de sus propias decisiones a la hora de determinar quiénes se incluyen en ese canon y quiénes no. Y que al final la práctica del ayer es la teoría del hoy, es decir, no puede haber solamente un conocimiento puramente teórico porque al final estaremos dejando la mitad de la posibilidad de conocer, ¿no? En este sentido, el fenómeno místico, estudiado desde una práctica religiosa más general, fundamental, aunque no exclusivamente femenina, daría muchísimas pistas sobre el mismo concepto de Dios y otros conceptos relacionados sobre, pueden ser interesantes para la filosofía. Entonces, como he dicho, todo esto, la idea fundamental es, por tanto, entender que desde esta perspectiva pragmática tenemos que estudiar, o voy a estudiar, las moradas del castillo interior de Santa Teresa de Jesús, centrándome fundamentalmente en la proposición Dios es bueno. Esta, como pueden ver en la imagen, desde una perspectiva semántica, implicaría al menos, digamos, para comprobar la veracidad o falsedad de una proposición de este tipo, al menos desde la lógica clásica, desde una perspectiva, como digo, semántica, tendríamos que ver primero qué es eso que llamamos Dios y segundo, qué es eso que significa bueno, ¿no? Bondad. Tendríamos que definir el concepto de Dios utilizando pues, un listado de cualidades, como hacen los lexicógrafos, ¿no? Como hacen los diccionarios, y luego definir el concepto de bondad exactamente igual, ¿no? Para ver a qué se puede aplicar que algo es bueno y ver qué significa realmente, qué funciones tiene eso de ser bueno, ¿no? Entonces, el problema de actuar de esta forma, porque entendemos que, ya digo, es una proposición en la cual se predica una cualidad, un sujeto, bueno, el problema de esto es que se puede caer en lo que un lingüista como Moreno Cabrera llama cosmomorfismo semántico. ¿Qué es el cosmomorfismo semántico? Es la interpretación semántica, es defender que la interpretación semántica de cualquier enunciado, en este caso de una proposición, está determinada por la estructura del mundo. Es decir, si yo salgo fuera de la lengua para comprobar si algo es verdad o falso, si es verdad o no, al final voy a encontrar con que va a depender de ese mundo. Entonces, claro, desde la perspectiva de la antropología filosófica, que nos defiende la unidad psíquica de la humanidad y, a la vez, la posibilidad de aceptar digamos, ciertos elementos comunes, como pueden ser símbolos, cuerpo, religión, etcétera, a todos los seres humanos, esto implicaría también que todas las proposiciones tendrían que ser interpretadas de la misma manera por todos los seres humanos, independientemente, por supuesto, de la lengua. Evidentemente, la lingüística y la antropología, como tienen en la imagen, defienden que esto no puede ser así, no, la antropología, perdón, sociocultural. Por tanto, esta proposición, es decir, la diferencia entre la antropología filosófica y la sociocultural, no voy a entrar ahora en ello, pero la idea fundamental, por tanto, sería que si la única forma de descubrir la verdad o falsedad de algo es mediante esa relación física, es decir, ese fisicismo, entonces estamos ante un relativismo absoluto, porque al final cada uno va a centrarse solamente en las circunstancias en las que se ha llevado a cabo esa proposición, ¿no? Y por tanto Dios es bueno va a significar para mí una cosa y para ti otra, ¿no? Sin embargo, no se va a tener en cuenta la experiencia pragmática, que es un poco lo que se va a hacer aquí. Recuerdo además también que el concepto mismo de comunicación lingüística supone que es una actividad en la que una persona emisora posee una intención comunicativa y esa intención comunicativa es vista por la persona receptora, todo ello en un contexto inmediato y en un contexto mediato. Por lo tanto, lo que es universal al ser humano es que esta comunicación es siempre en clave interpretativa, en clave siempre negociable. Estamos constantemente negociando. Por lo tanto, la clave no está quizá en ver qué significa eso en el mundo físico, sino en ver qué significa eso para los que utilizan enunciados de ese tipo. Y ahí es donde vamos a encontrar o vamos a acercarnos a la universalidad y por tanto podemos localizar desde esta perspectiva pragmática la verdad, porque al final el Dios es bueno, va a tener significados semejantes para todos. En mi caso, yo me limito, de momento no pretendo abarcar más, me limito a lo que dice exactamente el castillo interior, ¿no? Porque, en efecto, en este caso, el lenguaje religioso igualmente forma discursos que se construyen, ¿de acuerdo? Se construyen, entonces no podemos obviar ni quiénes los escriben ni quiénes los interpretan, ¿de acuerdo? Es una cuestión interactiva, esa es la comunicación, ese es un texto escrito. El escrito, tanto como otros, como lo oral, ¿no? La única diferencia es que
en el texto escrito, la situación en la que se produce, la situación en la que se interpreta, pues es diferente. Estamos, digamos, es asíncrona, ¿no? Pero el hecho y al final la interpretación es la misma. Entonces, el dilema clásico de Dios es bueno contra Dios es omnipotente, quizá en algunos textos, como he dejado caer al principio, pues quizá sobre todo en unos ciertos textos, sobre todo no exclusivamente femeninos, en los que se busca esa manera de tratar el fenómeno místico y de entender el mismo concepto de Dios, quizá no sea tal, ¿no? De hecho, en la vida, ya he analizado un poquito el tema anteriormente, en la vida ella misma ya utiliza una especie de teología negativa precisamente para defender que no hay tal oposición, que Dios puede ser bueno y a la vez omnipotente. Por lo tanto, cabe también desde una perspectiva de género cuestionar hasta qué punto esa oposición es realmente afín a la experiencia mística femenina, ¿no? Sería también otra vía en la que por la que podríamos reflexionar, ¿no? La idea, bueno, como he dicho, es que ella recurre a una teología negativa, tiene un extracto en la imagen, simplemente la idea de que el ser humano no puede comprender los designios de Dios, es compasivo, es misericordioso y es bueno, por lo tanto ese mal debe ser cuestionado como tal. ¿De acuerdo? Es un poco la idea. Y esta misma idea la va a mantener también en las moradas, aunque ampliadamente. Lo que yo he hecho para introducir un poco el contexto es mostrarles ahora unos ejemplos generales para que vean un poco en qué nos movemos y luego ya vamos a pasar a los dos extractos que he seleccionado para que podamos reflexionar con Santa Teresa sobre el concepto de la bondad de Dios. Primer ejemplo es: el alma ve claro que si tiene algún bien es dado de Dios y en ninguna manera suyo. No quiero ningún bien sino adquirido por quien nos vinieron todos los bienes, es decir, todo lo bueno viene de Dios, no hay duda. Pero además dice que debemos confiar en su bien, debemos confiar en la misericordia de Dios y ver cómo Él nos lleva de unas moradas a otras. Recordemos que va de la primera a la séptima, la más, digamos, nuclear, ¿no? Es la séptima, y nos mete en la tierra donde estas fieras, es decir, los demonios, las otras potencias, cualquier cosa que nos pueda distraer de Él, no pueden ni tocarnos ni cansar, sino porque Él las sujeta y nos burla, y se burla incluso de ellas, ¿de acuerdo? Por eso es omnipotente también, ¿de acuerdo? Y goza de muchos más bienes que podría desear. En ese caso llegaremos nosotros a gozar mucho más de lo que podríamos aceptar, ¿no? Porque nuestro cuerpo al final es limitado. El primer extracto en relación con todo esto, el primer extracto, digamos, surge o está, digamos, contextualizado después de que ella menciona a determinadas personas a las que les va muy bien en la vida, son como ricos, tienen grandes haciendas, entonces dice que, bueno, pues que les hace Dios merced, bla, 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 y me interesa sobre todo lo que pone en el paréntesis. Y aún será porque le han servido, que es muy bueno este bien nuestro. Es decir, está cuestionando, como dejó ver en esa pregunta, está cuestionando que realmente el esfuerzo y la recompensa sea porque has sido buen empresario, buen burgués o bueno en los negocios, sino porque has servido a Dios de alguna manera, has seguido su voluntad. Eso es servir a Dios, ¿no? Que es muy bueno este bien nuestro. Dios es bueno cuando haces su voluntad. Claro, entonces, ¿qué ocurre cuando no la haces? Ahora vamos a ello. ¿Por qué? Porque antes fragmento, dice: toda la pretensión de quien comienza oración ha de ser trabajar y determinarse y disponerse, con cuantas diligencias pueda, a hacer su voluntad conformar con la de Dios. Por eso he visto antes la frasecita de Kant, porque a mí esto me suena en parte a Kant, ¿de acuerdo? Porque esa voluntad, conjugar mi voluntad con la voluntad divina, es un ideal de santidad que se puede tener desde una perspectiva ética kantiana, ¿de acuerdo? Que en este sentido Teresa se está adelantando en más de 2 siglos a quizá lo que luego se pueda, digamos, entender como la ética que rompe esa ética aristotélica, ¿no? Pero es que además dice: estad muy cierta que en esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. Yo creo que la perfección aquí puede ser sinónimo de felicidad en el terreno ético. Y el camino espiritual es, en realidad, esos grados de oración, esa experiencia mística que da lugar a la felicidad. ¿Cómo se puede dar lugar a esa felicidad en el plano terrenal? Haciendo equivaler la voluntad propia con la de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, todas aquellas personas que se esfuercen mucho pueden conseguir lo que quieren o no, pero solo lo van a lograr si es también lo que Dios quiere, si no, no. Es al menos como yo la
la idea teresiana, ¿no? El segundo texto, el segundo extracto es igualmente interesante, aunque un poquito más largo. Dice: no penséis que está la cosa en si se muere mi padre o hermano, conformarme tanto con la voluntad de Dios que no lo sienta, y si hay trabajos o enfermedades, sufrirlos con contento. Bueno es, y a las veces consiste en discreción, porque no podemos más y hacemos de la necesidad virtud. Es decir, una cosa es aceptar la voluntad divina y otra cosa es tener una actitud estoica ante la vida que me permita, no, pues estoy totalmente de acuerdo con Dios y no me quejo de nada y no protesto. No, no, no. Es que no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? Ahora bien, bueno es. No podemos más, hacemos de la necesidad virtud. ¿Qué hacemos entonces? Convertir, en cierto modo, ese mal en bien. ¿Cómo? Aceptando su voluntad y asumiendo que al final va a ser lo que Él quiera. ¿Y cuál es esa voluntad? Lo que dice Jesús, ¿de acuerdo? Lo que dice Jesús. Amor de su majestad y del prójimo. Es en lo que hemos de trabajar. Guardándolas con perfección, hacemos su voluntad y así estaremos unidos con Él. La única forma de llegar a esa séptima morada, de llegar a ese éxtasis místico, la única manera de llegar a esa fusión completa con Dios es aplicando, por supuesto, aceptando su voluntad en estos dos, digamos, mandamientos, según yo a Teresa. Entonces, desde esta perspectiva pragmática, entiendo que Teresa es escritora y mística, pero también es mujer, teóloga y filósofa. No se puede reducir, por tanto, todo este pensar a una proposición como Dios es buena, que es una frase de laboratorio perfecta y bonita, pero que no tiene, primero, no tiene ningún equivalente real en las moradas, porque ya hemos visto, aparece como es bueno, bueno es, hemos visto otros ejemplos, pero no aparece nunca como tal, ¿de acuerdo? Aparte, ella nunca cuestiona la existencia de un Dios, porque directamente lo experimenta, no se plantea si existe o no existe. De hecho, la mayoría de los filósofos anteriores tampoco lo hacen. Lo que pasa, porque parten siempre de la teología, ¿no? Por cuestiones externas a ellos. Lo que pasa es que es verdad que no lo experimentan desde esta perspectiva mística, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? El tercer punto que tengo ahí, que habría que hacer, por tanto, simplemente una reflexión si ella se puede mantener con respecto a la bondad en una especie de suspensión del juicio fenomenológico, porque realmente dice, Dios sabe más que el ser humano sobre el mismo ser humano, Dios sabe más lo que le conviene. Pero entonces a lo mejor también sabe que lo bueno no es bueno y lo malo no es malo, es decir, que no hay término medio, ¿no? Que lo que puede ser bueno para uno puede ser malo para otro. Y alguien, por ejemplo, como ella, que sufrió un proceso inquisitorial, pues lógicamente sufrir el proceso inquisitorial es malo. Pero los inquisidores que fueron detrás de ellas estaban ganando premios, ¿no? Entonces es bueno para ellos. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Cuando hablamos en términos sociales son conceptos muy complejos de definir, como todo el mundo sabe, mientras que cuando hablamos lógicamente en términos metafísicos, pues tampoco es tan... Simplemente quería dejar esbozadas tres implicaciones filosóficas que yo creo que tiene esta interpretación de Dios es bueno, que he intentado proponerles. Una es desde la perspectiva de la teodicea, ya esbozada, ¿no? Si los humanos asumen la voluntad divina como propia, entonces el mal puede ser también interpretado como bien porque viene de Dios. La epistemología abre la puerta a una teología negativa. No entendemos los motivos divinos, por lo tanto, no podemos saber tampoco qué es el mal a nivel, ya digo, individual, metafísico. Tenemos solamente que aceptarlo desde una perspectiva ética, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Recordemos el contexto en el que ella vive, ¿de acuerdo? Por eso la perspectiva pragmática. Debemos entender el contexto en el que ella vive, debemos entender que ella es contrarreformista, ¿no? En cierto modo, que tiene ascendientes judíos y que, bueno, pues las circunstancias en las que ella escribe, ¿no? El lenguaje religioso, en cualquiera de los casos, da cuenta de auténticas reflexiones filosóficas que podemos pasar peligrosamente por alto si lo concebimos solamente desde una perspectiva lógica o semántica y no intentamos analizarlo desde el aquí y ahora de los textos, como he intentado hacer yo, teniendo en cuenta todo lo que ella es, ¿no? Y finalmente, no se puede olvidar tampoco que puede haber una cuestión de género, como he dejado también entrever desde el principio, pueden comprobarlo en la bibliografía final, hay algún ejemplo, algún trabajo mío, seguiré trabajando en ello posteriormente y lo plasmaré así en la versión escrita. Haber una cuestión de género, puede haber una cuestión de género en esta perspectiva lógica, es decir, a lo mejor se ha estado trabajando solo con una lógica más o menos masculina, se ha excluido de ese estudio a los textos femeninos y esto implica que la experiencia mística de ellas no se ha tenido lo suficientemente en cuenta para acceder a ese concepto de Dios que tanto preocupaba, como bien sabemos, a los filósofos, teólogos, etc.
desde muchísimo tiempo antes. Por tanto, a la hora de hablar del bien y del mal, tengamos en cuenta, por favor, que no es fácil, nunca, no tiene por qué serlo, ¿no? Que los actos y las palabras son los actos de habla, se funden, se confunden, se fusionan ya desde el principio del mismo cristianismo y que, bueno, nunca dijo nadie que servir a Dios, como diría ella, es una tarea fácil, ¿no? Les doy muchísimas gracias por haber y si esperan unos segundos podrán ver la bibliografía que por supuesto pueden pausar si lo consideran necesario.